Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Hidalgo, el número 10 de Sexto C, y yo les voy a hablar sobre el tema que están viendo en pantallas: análisis, prevención y mitigación de riesgos informáticos. Bueno, para empezar el tema, ¿bien? ¿Qué es el análisis de riesgos informáticos? El análisis de riesgos informáticos es un proceso que, puesto que comprende eh, e identifica, bueno, comprende la identificación de activos informáticos, básicamente lo que vienen siendo sus vulnerabilidades y amenazas y cuáles son sus fuertes también. Y también esta analiza como sus posibles vulnerabilidades o grietas en donde se pueden encontrar una gran probabilidad que ocurrieran impactos en la misma como errores o a fin de determinar o disminuir, eh, puesto que lo que viene siendo la carga de información o lo que viene siendo es un poquito complicado de explicarme, pero básicamente el análisis de riesgo de información es, en pocas palabras, lo que analiza, lo que determina y lo que intenta disminuir los riesgos y las, por así decirlo, aberturas de cualquier, puesto que conducto de datos o base de datos, por así decirlo, en donde se transmiten informaciones importantes o personales, como cuentas bancarias, correos electrónicos, contraseñas, etcétera. La importancia de este, puesto que como su nombre, como ya había mencionado, es puesto que prevenir que ocurran estos tipos de fallas y que un tercer usuario, por así decirlo, contenga tus contraseñas o cuentas de banco, entre otras cosas, puesto que causaría muchos daños financieros y administrativos. También esto sirve para las empresas. Y puesto que sí, todo eso. Yo les voy a hablar ahora de la puesto que ciertas cosas como la identificación de activos o puesto que sí, que para realizar un análisis de riesgo efectivo, el primer paso es identificar todos los activos de una empresa, por ejemplo, que estos activos incluyen, puesto que los recursos, puesto que relacionados con la gestión e intercambio de información con la empresa, como vienen siendo las informaciones y datos importantes, como el software, el hardware, y puesto que vías de comunicación digital y manual e incluso de recursos humanos. Todo lo que viene siendo información importante. También les quiero hablar sobre los riesgos y amenazas que esto puede implicar. Una vez se identifiquen todos los activos de información que componen la empresa, por ejemplo, deben definirse las amenazas a las que puedan estar expuestos. Estas amenazas pueden ser, puesto que de diferente índole, como ataques externos, desastres naturales y errores humanos, que yo les explicaré esos tres más adelante. También están las medidas de prevención, que gracias a estos análisis podemos, puesto que prevenir que ocurran estas cosas, pero como siempre, no se garantiza un 100% de probabilidad de que pueda beneficiar su seguridad, sino que más bien da un seguro, por así decirlo, que esto es algo que usa mucho. Me estoy desviando un poco del tema, pero en fin, no siempre funcionan, ya que siempre, como la tecnología va avanzando, van a encontrar maneras vulnerables de entrar a un sistema. Pero básicamente, la medida de prevención, una vez estas se están identificadas, las amenazas y vulnerabilidades de los sistemas y se tengan definido todos los riesgos y sus consecuencias, puesto que estos deben establecerse una serie de medidas y tratamiento de riesgos con dos objetivos claros, que básicamente es evitar que se produzca algún riesgo y básicamente minimizar el impacto que llegue a producirse. Puesto que algunas de estas medidas que puedo decir es la instalación de software de seguridad o firewall o de un hardware o algo así por el estilo, la implementación de sistemas de seguridad en la nube automatizados o añadir protocolos de seguridad para reforzar, puesto que lo que viene siendo la transmisión de contraseñas y todo ese tipo de cosas. Ahora yo sí lo voy a definir, puesto que lo que viene siendo, como ya les había mencionado anteriormente, los ataques externos, internos y desastres naturales y todo eso. Bien, ¿qué es un ataque
externo. Como ya las había mencionado anteriormente, hay varias probabilidades de que puedan afectar a una empresa. Uno de estos son los ataques externos, que básicamente son los ciberdelincuentes que siempre tienen en su punto de mira las empresas y sus sistemas con el objetivo de o robar información bancaria o puesto que comercial o información personal para puesto que, puesto que diversos objetivos. Depende de lo que quiera el delincuente. Básicamente, esto se provoca tirando sus sistemas o utilizando sus recursos. Básicamente, dos de las mayores amenazas que reciben las empresas hoy en día es la denegación de un servicio DOS o DDoS, que básicamente inutilizan los sistemas informáticos de la empresa o con un ataque de malware de tipo ransomware, que estos se encriptan los datos de la empresa solicitando un rescate económico en criptomonedas para liberarlos, que esto es básicamente como un, por así decirlo, secuestro de datos y puesto que ellos intercambian criptomonedas por esos datos de vuelta. También están los errores humanos, que la intervención humana es uno de los procesos informáticos que siempre está expuesta a que ocurra algo malo, que cometan errores intencionados o no intencionados. Por ejemplo, si un empleado sin los conocimientos suficientes o con privilegios superiores a las de su función puede realizar acciones que comprometan, puesto que los datos o la empresa o que produzcan un mal funcionamiento en todo lo que viene siendo el sistema. También están los desastres naturales, que en este país se ve mucho eso, los desastres naturales, que es posible que estos se den, puesto que a causa de un fallo eléctrico o básicamente un desastre natural como una tormenta, y que no se pueda, puesto que arreglar lo mejor que uno puede hacer para evitar esto es básicamente tener una copia de seguridad de todo el sistema para evitar problemas. Algunas de las ventajas que yo puedo destacar de tener puesto que de tener un análisis de riesgos y puesto que ejecutarlos y disminuirlos, todos los riesgos, que las empresas, puesto que dispondrán de una visión precisa de los activos relacionados con la información de esta. También es que conocerán los riesgos a los que se expone la empresa, puesto que pudiendo priorizar aquellos que tengan mayor probabilidad de producirse, errores, puesto que malos, por así decirlo. También podrán medir el impacto que producirá en la empresa en cualquier riesgo en caso de producirse. Y puesto que eso también ayuda a elegir, puesto que la mejor alternativa en cuanto a métodos de reducción de riesgos, entre otras cosas. Y puesto que sí, básicamente es eso, puesto que los datos de información son muy importantes y en las empresas, puesto que tú tienes que minimizar todo tipo de problemas, porque imagínate que tú estás manejando información bancaria, imagínate que estás en un banco y bueno, si no analizas tus riesgos, puesto que va a ocurrir lo peor o que te ocurra un ciberataque o puesto que ocurra algo malo, que nadie quiere eso que pase. Y puesto que también yo les quiero hablar sobre la seguridad de datos, que la seguridad de datos es básicamente la práctica de proteger la información digital. Todo este tema se basa en, puesto que sencillamente en lo que viene siendo la protección de datos en sí, tanto cuenta bancaria, entre otras cosas, y puesto que esto abarca todos los aspectos desde la seguridad física del hardware, así como la interna, como el software. Las piezas claves de información que comúnmente han puesto que almacenan las empresas, puesto que ya le había dicho a los clientes, que vienen siendo datos de cuenta bancaria y todo eso. Esto es bueno, tener una buena seguridad de datos para evitar, puesto que ataques de terceros que utilicen indebidamente, puesto que los datos para cometer fraudes, estafas, entre otras cosas. Eh, Puesto que yo les voy a mencionar algunos datos muy comunes en donde manejan mucho las empresas, que son nombres o direcciones, también correos electrónicos, números telefónicos, datos bancarios, y puesto que lo que viene siendo tarjetas de crédito y cuentas, información sensible, como pueden ser datos de salud, o puesto que todos esos tipos de cosas. Básicamente, es importante saber qué es bueno para ti. Y algo que es muy bueno es analizar los riesgos de una probabilidad, básicamente tener las consecuencias de esta y erradicarlas al mínimo. Y puesto que sí, espero que haya gustado mi explicación sobre este tema.
y nos vemos a la próxima. Adiós.